Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a su programa Saber Ser. Tenemos un programa, como todos, pues hecho o planificado con mucho cariño para todos ustedes, esperando que cada uno de los temas que abordamos, así como los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos, sea el contenido pues de muchísimo provecho para todos ustedes. Eso es nuestra principal intención, un programa de orientación, de difusión para todos ustedes que nos están viendo, respondiendo atentamente a todas las preguntas que a lo mejor entre el programa no las podemos responder, pero se los prometemos que al siguiente programa siempre les vamos a contestar o vía inbox cada una de sus preguntas o dudas hacia el invitado o hacia alguna cuestión acerca del tema. El tema de hoy, bueno, pues como todos ustedes saben, y si no se acordaron, bueno, pues vamos a recordarles que este lunes pasado, 28 de agosto, pues se celebró un día muy especial para muchos, quienes tenemos la oportunidad de honrar a los abuelitos, específicamente a los abuelitos, quienes fungen pues un rol maravilloso. Y es por ello que se instauró esta fecha, no muy conocida por muchos, pero tiene poco tiempo, alrededor del año de 1983, se instauró oficialmente este 28 de agosto, al menos en México, para que se celebrara el Día del Abuelo. Y hay tantas cosas de qué hablar, no solamente de los abuelos, sino de esta etapa, para quienes nos están viendo, para quienes son hijos, hermanos, sobrinos, de personitas que han llegado, o usted que nos está viendo y que está llegando próximamente a esta etapa, pues vamos a hablar de la vejez, pero de tener una vejez digna. Para ello está con nosotros pues un invitado muy especial, el doctor Carlos Quiñones. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Quien es geriatra, pues especialista, precisamente. Tenemos muchas preguntas para hacerle, la verdad, doctor, ya que en sí la especialidad de geriatría no es una especialidad que muchos conocen, pero que deberíamos de conocer y empezar a ir al geriatra. Y bueno, pues tenemos Alma, muchísimas gracias por otro miércoles más estar aquí. Un miércoles más de mucha información, de conocer más y de muchos temas muy interesantes. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Queremos aprovechar cada uno de los minutos de este programa, porque pues hay muchas cosas de qué hablar. Una es que sí, bueno, a lo mejor se llenaron las redes sociales de felicitaciones, de recordatorios. Ay, sí, es el día del abuelo, hay que felicitar. Nos acordamos de esa persona que lamentablemente en muchas familias está olvidada, o de esas personitas que están en conocidos asilos, ¿no? de ancianos, o ellos mismos, para quienes nos están viendo o les pueden compartir la información. Es una etapa en la que pues se llega lamentablemente pues con un declive. Sí. Para ello tenemos al doctor geriatra, que sin embargo pues para muchos a lo mejor es una especialidad poco conocida. Platíquenos, doctor, ¿qué es la geriatría? Pues sí, como bien dices, es una especialidad relativamente nueva, incluso dentro de las ramas de la medicina. Incluso tanto en Estados Unidos como en México no pasa de 50 años cuando apenas empezaron las bases de esta rama de la medicina, ¿no? Es una rama que básicamente se enfoca al estudio, al diagnóstico, prevención y tratamiento de todos los problemas que puede tener aquel adulto mayor. Dígase por edad, en México arriba de 60 años, de una forma muy concreta hablando. Esto sería una rama de la medicina que se enfoca a los adultos mayores. Y hay tantos padecimientos, ¿no? Que pues no solamente se detonan en esta edad, ¿no? A los 60 años, sino hay otros padecimientos que antes de esta edad, bueno, ya incluso en la década de los 40 se vienen detonando, ¿no? O antes. Pero específicamente es un acompañamiento, porque ¿cómo le pudiéramos llamar? Prevención, más que prevención,
¿Es tratamiento, seguimiento, cuidados? En realidad la geriatría abarca todo eso, desde la parte preventiva, eso lo podemos ver en la actualidad, muchos adultos mayores que a los 60 años pues tienen una condición física impecable, en los cuales la orientación va a ser más a cómo llegar a tener una mayor edad con más calidad de vida. Eso sería uno de los puntos de más fortaleza de la geriatría, que es la prevención. Pero igual pues tenemos el otro extremo, que es el que es más conocido por, en general, lo que nosotros vemos en la actualidad como geriatras, es el otro extremo, que son pacientes muy mayores, habitualmente arriba de los 80 años, que ya vienen con muchas enfermedades que pues se han encargado de fragilizar aún más a estos pacientes, y por lo tanto nos enfocamos mucho a la rehabilitación, obviamente también al diagnóstico de estas enfermedades crónicas, degenerativas, y al tratamiento, pero mucho de nuestro enfoque desde un principio sería tratar de que se vieran más pacientes en la etapa de prevención. Ojalá que sí, ¿verdad? ¿Cómo nos falta, Alma, verdad? Sí. La cultura de prevención. Y aparte ver, así como llevamos a los niños, no lo llevas a un doctor general, lo llevas a un pediatra, porque tiene conocimientos específicos de una gripa que no lo va a tratar igual, independientemente de las medicinas, que un niño. Él va a saber qué diferencias hay. Pues igual una persona mayor, me imagino, doctor, que tiene muchas características que no es lo normal de un adulto joven, y que también el medicamento tiene que ser diferente. Sí, es un punto muy, muy interesante y muy importante recalcar. Digo, definitivamente no somos los suficientes geriatras en todo México para abarcar a la población tan grande de adultos mayores que existe, pero sí tendríamos que intentar sensibilizar a aquellos familiares de pacientes con mucha comorbilidad, con muchas enfermedades de estos adultos mayores, que pues lo ideal es buscar atención de un especialista que pueda tener un poco más el criterio de un uso moderado de medicamentos, sus dosis, porque igual como usted bien dice, a veces hay que hacer ajustes de dosis dependiendo incluso de la edad y del peso corporal, y son pacientes que requieren una atención un poco distinta al adulto joven. Esto significa, doctor, que por ejemplo ya la introducción de la geriatría y el conocimiento de acudir ya con un geriatra, al menos en México, ¿no?, a nivel cultural, implica que eso, la calidad de vida y de hecho el que se extienda los años de vida en México, porque antes se decía que los 75, 76 años alrededor, eso marcaba, yo me acuerdo hace 10 años, ¿no?, que se decía que esa era la edad promedio en la que vivía un mexicano. Bueno, por nuestras costumbres, por nuestros hábitos, por la contaminación, por muchos otros factores, pero entonces eso quiere decir, llega la geriatría y uno de los beneficios pudiera ser que se extienda la calidad de vida. Ya nada más decías, atiendes a adultos mayores de más de 80, 85 años. Sí, incluso 90, nonagenarios, centenarios, 100 años. Wow. Y definitivamente hay una población muy grande de adultos que rebasan los 85. Pero sí, esta es una realidad. La sobrevida en México todavía sigue siendo muy cercana a los 75, tanto hombres y mujeres. Y sí, la geriatría quiere aumentar también la sobrevida, como otras especialidades de la medicina que se enfocan pues a que viva más tiempo esta persona. Pero también el enfoque del geriatra siempre va a ser el tiempo que le quede de vida al paciente, que lo viva con calidad. Eso es algo que distingue mucho a esta disciplina de la geriatría de otras ramas de la medicina, porque muchas veces llegamos a tener algunos términos utilizados por los médicos que se llama encarnizamiento terapéutico, cuando son pacientes sumamente graves, frágiles y muy mayores, y que por a lo mejor una situación familiar en la cual uno no se quiere desprender de ellos, pues pudiera ser que incluso los hagamos sufrir más. Entonces, digamos que ese es otro punto relevante en el cual se distingue la geriatría de otras ramas de la medicina. ¿Qué tan difíciles son, doctor? Ahora sí la pregunta del millón. Los pacientes geriátricos, así como, pues, es una fascinación, al menos para los pediatras, que empiezan a payasear con los bebitos, claro, con los niños chiquitos, pero es una etapa difícil
para muchas personas, en las que todavía incluso es una etapa para muchos de negación, de duelo, de coraje, de mucha irritabilidad, que tengo esto y que me duele todo. ¿Cómo lo sobrelleva un geriatra? Definitivamente son de los pacientes más complejos. Afortunadamente yo puedo presumir que tengo 2 especialidades: medicina interna, la cual es sumamente completa, y posteriormente geriatría. Y aún dando pues un campo tan grande como la medicina interna, dándole oportunidad a la geriatría, pues se sigue quedando corta en algunas cuestiones de ese tipo. Son pacientes sumamente complejos, son pacientes que tienen la mayoría de las veces más de 2 o 3 enfermedades, y no solamente eso, sino la forma en que ellos pueden reportar sus síntomas pues es muy variable. Incluso a veces es más difícil que con un niño, debido a que pueden presentar estados de ánimo de irritabilidad, lo cual no siempre es parte de su envejecimiento normal. De hecho no lo es, ¿no? Casi siempre viene en el contexto de alguna enfermedad afectiva, depresión, más sin embargo la forma en que ellos representan estos síntomas, que en un adulto joven podría ser mucha melancolía, llanto y tristeza, en ellos puede ser irritabilidad, muy tercos, y pues obviamente quejas somáticas que pueden pasar desde el dolor hasta muchas otras quejas que pueden ser muy difíciles de poder conjuntar en una sola enfermedad. Por lo tanto, sí podría decir que es una de las disciplinas, así como de las más nuevas, de las más difíciles, aunque la gente pueda pensar lo distinto. Es el viejito que hay que darle acompañamiento y el abracito y hablarle bonito. Pues es todo lo contrario, son pacientes en los cuales requieren mucho tiempo. Son consultas que por primera vez pueden durar hasta 45 minutos, 1 hora, y es evaluar muchos sentidos de estas personas mayores, ¿no? Para poder ofrecer en realidad calidad y no quedarnos con ese sentido paternalista que nada más es recibir al viejito, darle su abrazo y en ese ratito se sintió bien, pero luego se va con el médico y pues todo sigue igual de mal. Y sobre ese mismo tema, ¿cómo manejas tú cuando te das cuenta que necesitas el apoyo de los familiares? Muchas veces a lo mejor les dieron nada más el raite, ¿no? Lo llevaron al hospital. Eso es otra cosa muy frecuente, ¿no? Que vemos adultos que definitivamente ya tienen una fragilidad, que podríamos hablar totalmente un solo tema de lo que se puede hacer de fragilidad de un adulto mayor. Son varias formas de describirla, pero hablando de aquel paciente que ya tiene dificultades para moverse, o incluso que ya lo traen en silla de ruedas o con un andador, pues es un paciente a simple vista que ya sabemos está frágil, no puede caminar por sí solo sin algún auxiliar, ¿no? Desde ahí sabemos que muchos de esos pacientes pues tienen que ser acompañados el 100% del tiempo por algún familiar, para poder llevar incluso a cabo sus actividades más básicas, como es el vestido, el baño, y acudir a su higiene personal. Entonces pasa mucho que pues entre la familia hay una sola responsable de todas estas cargas de los cuidados en casa, y luego le dan la carga a que lo lleven al geriatra a otro, y pues eso se vuelve bien difícil porque el que nos lo lleva a nosotros pues no tiene muchos antecedentes no tiene muchos datos de lo que sucede con el paciente en casa. Entonces algo muy importante a considerar es que traten cuando lleven a su familiar a la consulta, pues que sea aquel familiar que tenga más contacto con el mayor. Hay que anotarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Estamos hablando de una vejez digna. Muchísimas gracias. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado.
Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal, transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Regresamos a hablar de una vejez digna, hablando de que fue este lunes el día de los abuelos, y que ojalá pues no solamente sea una fecha pasajera. Claro que hay ancianitos que pues no necesariamente son abuelitos, pero dentro de la vejez digna, y nos quedamos hablando en el segmento pasado, doctor, que es muy importante que principalmente la persona, el cuidador principal, sea aquel que acompañe al ancianito a la consulta. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Principalmente, pues hay que darle instrucciones, claro. Darle instrucciones muy claras, y siendo el principal apoyo, híjole, ojalá que estuviéramos hablando no nada más de un cuidador, ¿no? Claro. De 2, de 3 cuidadores principales, cuando pues me ha tocado en lo personal el caso de muchos pacientes que son cuidadores de sus papás y están muy cansados, ¿no? Claro. Y también con mucha frustración, porque pues somos 7 hermanos, o somos 8 hermanos, o somos 4 y somos 5, y yo soy la única, y sí llega el punto en el que llevan a la consulta a los papás, ¿no? Y como si fuera una guardería, pues aquí se lo dejo, doctor, y allá regreso. ¿En cuánto se desocupa? En 1 hora, ¿no? Y no es así la cosa. Es muy importante lo que estabas comentando en el segmento pasado, con respecto a que en ese caso el cuidador tiene que entrar a la consulta. ¿Es necesario? Sí, definitivamente sería una de las situaciones prioritarias para poder en realidad dar un beneficio al adulto mayor. Sabemos que si este adulto mayor, que no depende por sí solo, no tiene a alguien que lo respalde, pues todos nuestros consejos, todos nuestros cambios medicamentosos, no medicamentosos, porque se hacen muchas sugerencias que no son farmacológicas, o sea, no requerimos de dar una receta de muchas medicinas para salir con muchas ideas que se pueden modificar en casa, y esto pues ayudar a que cambie el pronóstico de uno de estos adultos mayores, ¿no? Entonces es importante que estén respaldados por una persona, y como bien mencionabas, pues que quisiéramos que toda la familia estuviera detrás de ellos, y que no fuera un solo respaldo, sino que pudieran tener un rol importante. Pero desgraciadamente la cultura en México ahorita es abusar un poco de la hija, a veces hasta de la nuera, y como hombres desgraciadamente nos deslindamos un poquito de los cuidados de nuestros padres o de sus adultos mayores en general, ¿no? Entonces esa es otra área que es controversial en la actualidad, como nuestra cultura en México todavía siendo un poquito pues machista ahora sí. Siguen siendo los cuidados más por parte de las mujeres que de los hombres, aunque parece ser que vienen cambios con respecto a eso, ¿no? Ojalá y se pueda ver que las familias sean más unidas en este aspecto. Sí, en lo personal puede haber, entiendo, diferentes o muchísimas situaciones que se dan en esta etapa, ¿no? No nada más son los padecimientos o las enfermedades por la edad en sí mismos, sino incluso las trágicas y muy comunes caídas, ¿no? Que ya por la edad requiere pues una incapacidad de, ahora sí, casi total, donde pues es muy importante pues tener caminando en sí cuidados extremos con las personas mayores, ¿no? Y muchas veces tampoco tomamos en cuenta, bueno, quienes nos encontramos alrededor de las personas ya en esta etapa, estas cuestiones, que se cansan más fácilmente, que la irritabilidad o que algunas características son parte de la etapa. Hay muchas cosas que hablar también y resaltar
que está esta especialidad, que está la geriatría y que es muy importante, bueno, si lo estamos escuchando por primera vez, a lo mejor el nombre de geriatra, que te encuentres en las redes sociales, ¿verdad, doctor? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales como geriatra Dr. Carlos Quiñones, y a través de ahí podemos hacer contacto para una cita, ¿verdad? Casi siempre se hace vía inbox, pero se puede incluso hacer por vía telefónica también a través de la red social. Tan importante salir de dudas de la importancia, yo diría trascendencia, de llevar por lo menos a una primera sesión para saber, híjole, me convence, no me convence. Es ideal el acompañamiento de un especialista como tú, de un geriatra, y que lo entiendan los mismos adultos mayores que nos están escuchando, que también viendo, que también muchas veces pues son reacios a atenderse, y luego que te vean jovencito, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué me va a decir esta persona? Sí, esa es una situación muy, muy curiosa. Definitivamente al momento que me conocen muchos de mis pacientes, que en la actualidad son pacientes muy cautivos y ya de algún tiempo acá, siempre su primera impresión es que usted es un niño y es como mi nieto, ¿no? Digo, tendré la cara tan común que me parezco a los nietos de todos mis pacientes. Pues bueno, esa es una característica que en un principio pareciera ser una limitante, pero la realidad de las cosas es que al menos como el porcentaje más alto de la consulta geriátrica son señoras, obviamente adultas mayores. Las mujeres, por supuesto. Tiende a ser hasta cierto punto algo bueno. Digo, ahora yo lo veo así. En un principio también pensé que podía ser hasta una dificultad, pero estas adultas mayores, después de apegarse, después de ver los consejos, después de ver resultados, pues me han agarrado estima, y creo que aparte el hecho de que, pues no sé, tenga esa afinidad por parecerme a sus nietos, pues se genera una empatía, se genera una empatía muy rápida. Lo acaba de decir el doctor Carlos Quiñones, pues a lo mejor a su corta edad, pero tiene 2 especialidades, que no es cualquier cosa, y menos en medicina. Sí. Creo que la especialidad de medicina interna simplemente son 4 años. 4 años. Es una de las más, pues es de las más largas, complejas. Ajá. Sí, es de las más complejas. Es una especialidad donde hay diagnóstico de todo tipo, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, enfermedades muy graves. Entonces, pues es un panorama que me abre las posibilidades para que la geriatría pues todavía sea un ámbito que se me pueda dar un poco mejor. ¿Cuáles serían, al menos aquí en México, doctor, los padecimientos más comunes, o al menos los que a ti te ha tocado atender o darle seguimiento? Claro. No, definitivamente no hay nada de extraño en los que voy a mencionar. Estamos en el primer lugar mundial de obesidad. Esto lo vemos pues ya en nuestras encuestas nacionales en salud. Desde el 2012 somos un primer lugar a nivel de la obesidad infantil y un segundo lugar en obesidad de adultos. Y esto no nos escapamos como geriatras a ver adultos mayores con obesidad. Obviamente las complicaciones que vienen por ende y que actualmente pues hacen estragos con muchos de nuestros adultos mayores, viene siendo la diabetes, la hipertensión y pues complicaciones también musculares y esqueléticas asociadas a esto, que puede ser desde osteoporosis, pérdida de masa muscular. Es algo que también se ve mucho en el adulto mayor, y aún siendo gorditos ellos tienden a perder mucha masa muscular, se quedan con mucha grasa, que es distinto, y por eso podemos pensar, pues se ve llenito, debe estar sanito, pero mucha de esta gente mayor sedentaria, con mucha enfermedad, aunque se vea con un ahora sí rellenito de grasita, pues no es lo más conveniente para que ellos puedan mejorar su movilidad, ¿no? Entonces, digamos que en cuestión de la geriatría, hablar de enfermedades crónicas no es muy distinto a lo que vemos en los adultos jóvenes, más sin embargo en esta edad pues vemos más el impacto funcional, que sería en la movilidad, en la productividad en casa y pues en la pérdida finalmente de sus capacidades para llevar a cabo sus actividades más básicas, como pues moverse, repito, ¿no? Y aparte que todo esto se asocia con un problema muy severo que conocemos, que son las demencias, que son enfermedades como Alzheimer. Sí, y con ello, pues con cada uno de los padecimientos también conlleva pues un episodio pues de depresión, ¿no? La colita, la ansiedad, todos
la sintomatología de la ansiedad, de la depresión, las ideaciones de en qué etapa me encuentro. ¿Te has topado con pacientitos, en tu caso, que tienen ideaciones o falta de motivación de, bueno, pues estoy aquí contigo porque me trajo mi hija, por lo más común, pero pues yo creo que ya no vale la pena, ¿no? Darle tratamiento a esto, de todos modos, pues ya me voy a morir, o tengo esta edad, ¿ya para qué? ¿Sí te has topado con ese tipo de pacientes? Definitivamente, fuera de las enfermedades crónicas que mencioné anteriormente, uno de nuestros principales motivos de consulta es la depresión geriátrica, depresión del adulto mayor, y dentro de ella se caracteriza por tener una situación que le llamamos médicamente anedonia, que es la falta de motivación para cualquier cosa, y pues es también tener sentimientos de desesperanza, sí, que no quieren ya tener lucha hacia nada, ¿no? Ellos prefieren dejar que las cosas fluyan, se vuelven muy sucios, no se bañan, pues se vuelven muy desordenados, y a veces pues llegan a un grado extremo que le llamamos apatía, en la cual pues ya no hay motivación para ninguna cosa, ni siquiera para convivir con la familia, y pues son grados muy avanzados de enfermedad que pues finalmente frustran a la familia porque no hay cómo hacerlos entender que hay que hacer algunas actividades para mantener su salud, aunque sea buscando su salud. Ellos no lo ven así, ¿no? Están en una etapa de negación, por decirlo de una forma, pero en realidad es parte de una enfermedad, la mayoría de las veces una depresión, aunque puede ser también, por ejemplo, enfermedades de tipo Alzheimer que tienen síntomas de apatía y ellos dejan de hacer todo, y no porque estén deprimidos, sino porque la enfermedad ha afectado áreas del cerebro que se caracterizan por la motivación. Entonces estos serían unos puntos que podríamos tomar en cuenta de alerta, sí, de que esta falta de ganas de hacer cosas, de que no se bañan, y que no es porque no sea sucio, o sea, simplemente es no tengo ánimo ni siquiera para eso. Sí, definitivamente hay que tomar características que a veces la familia quiere decir, pues es parte de una personalidad que siempre ha venido arrastrando, es parte de su envejecimiento, pero en realidad no, en realidad siempre hay un trasfondo, incluso si esto viene de una personalidad de antes, pues es un problema, ¿no? No quiere decir que todo esté bien. Entonces siempre hay forma de ayudar, y más en un adulto mayor, porque se van exacerbando a veces personalidades que se van haciendo mucho más fuertes, personalidades que se van haciendo más marcadas en cuestiones o de lo irritable o de lo apático o de muchas otras situaciones. Entonces hay que tomarlo. Aquel paciente mayor que empieza con cambios de conducta es un dato de alarma. Muy bien, bueno, pues ya rápidamente nos vamos a un corte comercial, y ahorita regresamos. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. CESPEM, nos acercamos más a ti. Ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación WhatsApp. WhatsAppéanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020. Envíanos una fotografía y compártenos la ubicación. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Bueno, pues regresamos rápidamente, ya estamos en uno de los últimos secciones, pero eso se pone muy bueno, y estamos hablando de esta etapa tan maravillosa que es la vejez, pero tener una vejez digna. Entonces hay puntos fundamentales. Ahorita comentábamos
que hay síntomas de alarma donde es muy común que en esta etapa se llegue por situaciones y circunstancias de la misma dinámica familiar, o por los sentimientos o sensaciones de vacío que puede experimentar el ancianito, o por el aislamiento, soledad, que se llegue a contraer de alguna manera, a tener depresión. Es muy común. Sin embargo, pues ya lo comentabas, doctor, la importancia de invitar a todos aquellos personas que no solamente le dejen la carga al cuidador principal, que puede ser alguno de los hermanos, sino que somos responsables también nosotros como hijos de acompañar a nuestro adulto mayor, de acompañarlo. Ellos necesitan principalmente esa cercanía de nosotros, ese escuchar. Sin uno de los principales errores que cometemos como hijos, a lo mejor como nietos de adultos mayores, es el direccionar. Ay, papá, es que mi papá ya no entiende, ya lo mencionaban hace ratito, es que mi mamá ya no entiende, y se ponen a alegar y se ponen a tratar de dirigirle la vida, y es que lo voy a tratar como un niño y no entiende. Y eso no es lo que quiere el ancianito, la persona que está en esta etapa. Acompáñalo, guarda silencio, escucha sus historias. Es un cambio, es una transformación que a nivel familiar podemos implementar para que estos años que queden le podamos sumar calidad de vida, ¿verdad, doctor? No, hablando de que la depresión pues es una de los síntomas también muy comunes, ¿no?, en sí mismos, principalmente por la dinámica familiar, porque yo estoy muy segura de que de alguna manera, si transformamos nuestra dinámica, si nos acercamos más, si lo acercamos más a la convivencia, a la integración, pues se va a transformar también sus pensamientos y sus emociones y se va a sentir pues más útil. Claro. Eso es lo que desean, ¿no? Sí, definitivamente no es tarea fácil, no es de un día. Pero si uno como familia trata de integrar a este adulto mayor a sus actividades del día a día, va a llegar un momento en que acceda. Y a pesar de que toda su vida haya sido una persona un poco callada, reservada, pues el darle una seña de cariño a este tipo de pacientes mayores, créanme que va a ser un momento en el cual esta gente lo va a agradecer, ¿no? Casi la mayoría de esta gente que está deprimida, pues no pide de forma verbal que los apapachen y que les hagan cariños, pero si esta gente de sus hijos, de sus nietos reciben cariño, la mayoría de las veces van a reaccionar bien. No hay algún adulto mayor que por un cariño vaya a reaccionar mal, ¿no? Obviamente, lo estoy hablando en un término general, tenemos que pensar que hay enfermedades muy avanzadas, degenerativas, en las cuales pues hay que saber que puede haber alguna mala reacción, pero esto es algo excepcional. En realidad, cuando se le habla con cariño y es alguien que sea parte de su familia, sería algo excepcional que reaccione mal el adulto mayor. Otro de los puntos, yo creo que ya habías mencionado, ahorita lo estábamos comentando en comerciales, muy importante como una recomendación esencial, es el que se mantengan activos en todas las esferas y toda la extensión de la palabra, doctor, a nivel social, a nivel mental, a nivel emocional, estar activos. Y hay muchas actividades, dicen, aquí en Mexicali no hay grupos, están los viejitos de la casa del abuelo, hay guarderías especiales donde no se tienen que quedar internados, van a pasar el día, van a pasar el rato con actividades muy adecuadas. Estabas hablando también de la socialización tan importante, oye, ser amigos a toda edad, o ¿por qué no? Andar noviando, ¿no? Claro. No, sí, en la geriatría es muy claro que para poder llegar a un envejecimiento exitoso, uno de los puntos claves es seguir socializando a través de todos los años que viva uno. Entonces esto no se acaba, se modifica,
incluso la sexualidad se modifica, ¿no? El hecho de que no pueda haber un coito por penetración no quiere decir que no pueda haber una sexualidad en los adultos mayores, con cariños, con besos, con caricias. Entonces, en realidad es adaptarse, la vejez es adaptarse, la clave de envejecer bien es adaptarse. Y para poder adaptarse uno, pues física y mentalmente, pues también tiene que hacer su esfuerzo, no viene de la nada. Tienes que llevar una buena vida a nivel de ejercicio físico, una buena vida a nivel de las cuestiones de tu sueño por las noches, o sea, que descansar bien. Obviamente la alimentación cursa con uno de los datos más relevantes, que es fundamental para que uno desarrolle una buena mentalidad, una buena condición física, y pues en realidad nos toca a todos desde cuando podamos, desde ahorita, pues a tener cambios en nuestra vida que mejoren nuestra condición física, nuestra condición mental, y pues como bien comentas, pues la parte de socializar requiere de todas estas esferas, requiere ser activamente físico, requieres estar activamente mentalmente para poder socializar bien. Así es, ¿no? Pues hay que ir empezando, bueno, mejor en todas las etapas. Como papás tenemos la responsabilidad de a nuestros niños, ya lo decía el doctor y ya lo habíamos mencionado en el programa antepasado donde abordamos el tema de la obesidad mórbida, que pues somos los principales educadores, responsables de darles una buena alimentación, de enseñarles hábitos saludables a nuestros hijos y así sucesivamente pasar las etapas del desarrollo humano hasta que lleguemos a una vejez, pues una vejez adecuada en la que no me va a costar trabajo vivir una vida de calidad, disfrutar de la vida, porque como bien, digo sanamente, porque disfruto de la vida, porque disfruto de la socialización, porque tengo una adecuada relación con mis hijos, con mis nietos, no me estoy metiendo en broncas, no me estoy embroncando, no estoy con esa carga emocional. Qué importante es que lo aprendamos desde niños, sí, para que llegamos a una vejez saludable, una vejez digna, a tener 80, 85, 90, 100 años y nos quedemos dormiditos. Sí, qué bonito. Y aparte lo que mencionaste de las amistades, ¿no? Pues mantener las amistades y hacer nuevas amistades para que no dependa toda tu alegría en esos hijos que muchas veces se les va las semanas, no por falta de amor en sí, pero pues... Qué bueno que lo mencionas, Alma, ¿no? Como dices, qué bueno que lo mencionas porque es un punto muy importante, ¿no? Es cierto que a lo mejor nos ensimismamos en nuestras actividades y una llamadita que están esperando, están pegados al teléfono y se emocionan con una llamada, se emocionan con una visita. Y nosotros también, como hijos, agendar. Literalmente yo creo que tendríamos que agendar la fecha que le vas a hablar a tu mamá y la fecha de visita de los abuelos para que no se te pase, porque de repente volteas a ver el reloj y ya pasaron 3 días y no sabes qué ha sucedido en el mejor de los casos. Oye, ¿por qué no un día, como les recomiendo a mis pacientes, así como un día a la semana dedícale a la pareja, ¿no? Para salir en pareja, sin hijos, un día familiar, pero también un día en el que se reúnan hermanos, los hijos, con los padres. No nada más porque, ay, ya recordé que tengo papá y mamá y que es el día del abuelo y vamos con los nietecitos. No, hay que de alguna manera institucionalizar, no nada más por la fecha oficial, sino una fecha a nivel de dinámica familiar, ¿no? Donde convivamos, donde no perdamos, no nos alejemos, estemos ahí al pendiente de los padecimientos, de los sentimientos y emociones. Principalmente, no necesariamente qué estás comiendo, cómo te sientes, papá, cómo te sientes, mamá, qué puedo hacer para que te sientas mejor, ¿no? Y ahora sí la lista, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría, antes de pasar a la siguiente, pues antes de irnos a comerciales, doctor, algo que le gustaría agregar, porque ha dicho muchas cosas muy importantes, la verdad. Pues muchas gracias. Pues en realidad son puntos que son repetirlos, pero en base a lo que hemos dicho en esta sección, el envejecimiento exitoso no es nada del otro mundo, es algo que depende de cada uno de nosotros, de la forma en que queramos percibir nuestra vida, de cómo queramos llevar a cabo nuestras actividades físicas. Y si bien pues la parte de la socialización debe ser una de las más importantes.
Así es, bueno, pues varios puntos a rescatar, tanto para quienes pues son abuelos o para quienes están en esta etapa de la vejez, a nosotros como hijos, a nosotros como nietos, acompañar, estar cerca de nuestros viejitos, de las personas mayores, sin más y más, a lo mejor calladitos, déjalos que hablen, déjalos que nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias, y institucionalizar un día, a lo mejor cada 15 días, a lo mejor no a la semana, ¿verdad? Pero cada 15 días hay la carnita asada, hay llevar a comer a los papás, ¿qué se te antoja, mamá? Llegar, caer, visita sorpresa, que las personas también necesitamos en todas las etapas, pero por supuesto que en esta, estar más activos en todos los sentidos, involúcrense en las actividades de sus nietos, de sus hijos, integrándose incluso a proyectos, a viajecitos familiares, ¿no? En la medida en la que se pueda, claro está, pero yo les aseguro que con esos viajecitos se les olvidan todos los padecimientos. Claro, y también lo que estamos diciendo de que nosotros agendarnos, que también los abuelos, y a veces las personas de la tercera edad, que son tíos, que no tuvieron hijos, que pidan su día, ¿no? A veces a lo mejor que pidan su día de que este día va a ser el día que me traigan a mis sobrinos, a mis nietos, y que vamos a jugar. Integrarlos también a ellos, ¿no? Sí, porque pues tienen todas estas necesidades. Y que ellos pidan su espacio y su momento, no esperar a que nosotros también. Así es, así que pues hay que acercarnos, recuerden ahí que pues anotarlo, como dices Alma, anotarlo en la agenda. Bueno, pues le damos las gracias al doctor, ¿verdad?, por acompañarnos, al doctor Quiñones. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar, teléfono, dirección? Sí, pues me pueden encontrar en el Hospital Arce Quiñones. Estamos a nivel de la calle Cuarta, en Palaco. El número del hospital es 610221, o directamente en mi página profesional, geriatra Dr. Carlos Quiñones, en donde pues con gusto le podemos brindar información y resolver algunas dudas previas a su consulta. Muchísimas gracias por acompañarnos, excelentes referencias. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a unos comerciales y regresamos con mitos y leyendas de nuestro Mexicali, el Valle y todo lo demás. Quédese con nosotros. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal, transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. En CESPEM nos acercamos más a ti. Ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación WhatsApp. WhatsAppéanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020. Envíanos una fotografía y compártenos la ubicación. En CESPEM Bueno, pues continuamos y llegamos a una sección muy esperada por muchos ahí que me han escrito en las redes sociales. Él es Che Juan. Para todos, buenas, horripilantes, putrefactas tardes tengan todos ustedes. Lo que están a punto de escuchar únicamente son testimonios. Si después de eso usted siente que le jalan las patas a las 3 de la mañana o una sombra pareciera querer entrar por la puerta abajo y meterse en su cama, es completamente su responsabilidad. Bueno, yo me pongo cómoda, ¿qué nos traes? Pues ahora traemos lo que viene siendo es una historia bastante larga que viene siendo sobre los galeones y los barcos que estuvieron surcando por Mexicali, porque no muchos saben, tenemos el concepto erróneo de que Mexicali es un desierto. Mexicali nunca fue un desierto, somos de hecho la pendiente del delta del río Colorado,
Y para que ustedes se den cuenta de la fuerza que tenía el río Colorado, una vez al año, todavía el último registro que dio cauce a lo que es el río Nuevo, ese barranco que separa a Pueblo Nuevo de la Colonia Nueva y del pueblo, en 1906 el río se desbordó e inundó todo lo que viene siendo Mexicali, Valle Imperial, hasta lo que viene siendo San Felipe. Y de hecho, pues si usted va para San Felipe, para no ser largo, usted puede ver por la carretera a lo lejos, y todavía le quedan buenos ojos, una línea blanca en la distancia, y es precisamente un dique que sirve para que el agua ya no entre. Los más viejitos que nos estén escuchando han de recordarse de una palabra que es el burro, que es cuando las aguas frías del río Colorado bajaban en la primavera y chocaban con las aguas tibias del Golfo y hacían las marejadas y se inundaba todo lo que era la laguna salada. Digo, yo tengo estudiantes y se hacen la pregunta de por qué se llama laguna salada si no tiene agua. Digo, no, pues chavos, si eres milenio. No, que pues sí tenía, claro que sí. Pues sí, pero nosotros nos acordamos, digo, ellos pues no salen de la hasta tarde. nos bañábamos ahí. Hasta inclusive hay un balneario que está ahí abandonado, cuando uno va a la pura mitad, casi ahí donde está la bajadita, donde está ese letrerote que dice Pavarotti, La Noche del Sol. Ahí está un balneario abandonado que todavía en los 90 estaba funcionando, que era, inclusive tenía olas artificiales y todo el asunto. Pero bueno, vamos a hacerla larga, pues, para que se sienten en ella, a pensarla. En Mexicali hay varias historias respecto a barcos. De hecho, la más real, la más verificada, es la que es en el río Harvey, donde uno de los barcos que era de transporte de mercancía, que iba y atracaba en lo que conocemos vulgarmente como el faro, allá por la puerta, se llegó a quedar estancado, o sea, se rompió la quilla en la parte de abajo, el barco se hunde, pero era como un barco de vapor tipo Tom Sawyer, o sea, era completamente de madera, y el río, inclusive los que han ido al Harvey, no era un río profundo. Entonces se hunde el barco, queda en los márgenes de lo que es la parte del delta donde están los Cucapá, por eso uno no lo ve a simple vista, y la historia queda de que ahí a mitad de lo que es la laguna del río, pues se alcanza a ver un barrote que sale de las aguas, y es lo único que queda del barco allá, porque estamos hablando de que eso fue hace 100 años, y era madera, pues se echó a perder, se pudrió, más cuando uno va pasando y de pronto dice para la leña, o que este sirve para el techo de la casa, y como que se me pega, porque eso va enmarcado en otra historia, que es la del Ejido Guerrero. Pero antes de irme al Ejido, va la segunda, que es verídica, que es la barcaza de Compuertas Carejey. El poblado de Carejey está por la carretera San Luis, Mexicali-San Luis, casi a donde está un negocio, puedo decir el nombre, no hay problema, Cocos, Colima. Ahí la desviación para ir al Canixio, entonces uno se baja y todavía puede ver lo que es el cuerpo muerto de lo que una vez fue el río, o sea, bueno, el canal, porque no era río, el canal, nada más queda ahí el hoyo, está lleno de mezquita y de lo que viene siendo este pinillo salado y chamizo, y uno se va derecho, se va a encontrar con la Y que lleva al Canixio y la que lleva a Compuertas Carejey. Y en Compuertas Carejey se llama así pues precisamente porque era un punto estratégico donde pasaban los barcos que trabajaban tanto la tala como los canales de irrigación de la Colorado River Line Company. Y si bueno, ¿esto qué tiene misterioso? Bueno, pues es que ahí vive una familia que ellos tienen viviendo aproximadamente 60 años arriba de lo que aparentemente uno ve por la calle como una traila, pero lo que es realmente es una barcaza, tiene sus ganchos, sus ganzúas. Esa aparente traila la utilizaban de remolque los barcos de vapor para bajar y subir por el río, y cuando el río se empezó a secar y comenzaron a desviar las aguas, ese remolque quedó ahí estancado y no había nada, entonces las casas comenzaron a construirse alrededor, y ellos hablan de que el padre de ellos trabajó en lo que fue antes la Secretaría de Recursos Hidráulicos, él adquirió la barcaza y tienen ahí todo, o sea, viven como si fuera una casa. Y es uno de ellos, lo manejan como que la casa tiene, o sea, la construcción tiene más de 100 años, porque estaba en utilidad cuando fue vendida para que fuera casa habitación. Y bueno, parece que no tiene sentido, pero ahora viene la segunda, bueno, ven la tercera, ya estoy delirando por el calorcito, ven que nos dijeron que sí, ven, no se fue. Resulta que en el Ejido Guerrero, por mucho tiempo estuve peleando esa historia, se hablaba que en la pura esquina, o sea, cuando uno va entrando al Ejido Guerrero, que no está por la carretera, hay que bajarse la carretera entre el Saltillo y el Nuevo León, uno se baja, da una curva y llega al Ejido Guerrero. Y decían que ahí se aparecía pidiendo raite un pirata. Digo,
Fíjate qué emocionante, un pirata pidiendo raite, debe ser de Bob Esponja. Pero fui y pregunté y resulta que la comunidad tiene una historia que ya no soy la única persona, ya han ido historiadores. Esta tiene antecedentes desde 1950, en los 60s, 70s, y se habla que en esas fechas, cuando todavía se estaban creando los canales y los drenes, una draga chocó con un material de madera y le dedicaron más tiempo para ver, y al principio creyeron que era una barcaza, que era una grúa, que era una draga, y después salió que efectivamente era un barco o un galeón español. Wow. En el cual algunos historiadores, no voy a decir los nombres porque luego se pelean conmigo y me dicen que ellos no dijeron eso, comentan que en 1952 al menos uno de ellos sabe de la campana que tenía de aviso del barco, que está fechada con el año 1700, y habitantes del ejido me hablan que en los años, entre el año 70 y 72, encontraron lo que viene siendo vestigios de lo que son monedas fechadas precisamente en el siglo XVII, y se habla que la gente comenzó sin supervisión, porque se dice que nunca fue nadie a hacerse responsable, comenzaron a saquear poquito hasta que finalmente los sepultaron. Siguiendo a esto la leyenda del que se aparece pidiendo raite, una historia así como de Rose de Titanic, un fantasma femenino que dice que él estaba en el barco, iba a no sé cómo llegaron aquí porque eso no lo explica el fantasma, pero que ella falleció en el hundimiento y ella está como custodia del mentado barco. ¿Por qué tendríamos que entrar, si usted nos está escuchando, tendríamos que entrar a otra situación que es la custodia de los tesoros? Se hacen populares en la Revolución, que como no había bancos y en las haciendas robaban, lo que hacía que la gente adinerada o los mismos piratas, lo que hacían era que al momento de sepultar su dinero, a las personas que hacían el agujero, los asesinaban y los ponían sobre el oro o sobre la plata para que su sangre mantuviera, digamos, protegida como espectros a esta situación. Por eso habrá escuchado, si usted en casa habrá escuchado de que los abuelitos decían de los fuegos fatuos, o sea, fuegos azules en la noche, luces, sueños, y que si a ti se te aparecía el dichoso fantasma es porque el fantasma consideraba que eras un alma pura, quería finalmente liberarse para poderse ir, te dice dónde está el tesoro, pero nada más tú y nadie más que tú puedes ir por él. No puedes ir con acompañantes, lo tienes que hacer de noche, lo tienes que hacer sobrio, y vas a encontrar el dinero. Pero si le dices a otra persona y esa persona va y lo desentierra, lo que va a encontrar es carbón. Nunca va a poder dar con él. De hecho, esa es otra historia como la leyenda del tesoro de Joaquín Murrieta, el Centinela, que también da mucha tela de donde cortar. Oye, pero esta es una combinación entre mito y leyenda, ¿no? Sí, esos son combinaciones. El mito, hay de hecho, el que me trajo este contacto se llama mi tocayo Juan Michel, que está allá en Estación Delta. Él es un cazatesoros profesional, y me llevó a todos estos lugares que inclusive me dijo que no puedo revelar dónde están. Pero, ya estaba apuntando yo. Pero que tienen esa situación, o sea que tiene años buscándolas, pero como él no es el elegido, él no puede encontrarlo. Y podemos echarnos un viajecito para ver si nos eligen. Sí, igual y nos eligen. Es que para ver si pudieras encontrar el tesoro. Pero por ejemplo, la leyenda de Joaquín Murrieta, que he escuchado por ahí, que dice que si vas y no eres el elegido, pues se va a llevar con él. Entonces, puede ser que se parezca a Antonio Banderas, o puede ser que se parezca a Don Francisco. Entonces, a mi mamá, su abuela le contaba esa historia. Sí, ya ves que no estoy mintiendo. Dicen que aquí en el canal, dicen que enterraron a una psicóloga con puras monedas de oro. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dicen que y aparece. Y se aparece. Nada más que dicen la gran vida. Para que pueda salir el dinero, si hay que enterrar a otra psicóloga. Que tenga un programa de televisión, por cierto. Tiene que ser así, si no, no vale. Déjame pensar. Hay que buscar una. Para que apoyes a los pobres, a los del Teletón. Oye, me estás contando las historias y yo me estoy transportando a cada uno de esos lugares, ¿no? Ya me veo de noche, como bueno, no de noche necesariamente, ¿verdad? Porque si no salgo corriendo, ¿no? Pero qué interesante todo esto, y mil y una historias y mitos y leyendas
Y ahí se va, lo interesante de esto es ¿Cómo se conectan? el cómo se conectan, Sí. y que Mexicali, para muchos que creen que somos una ciudad sumamente joven y no hay historia, hay mucha tela de donde cortar, a razón de que estamos en la afluencia de uno de los ríos más importantes de América, más aparte que estamos en una zona fronteriza, que inclusive estamos pegados con el valle agrícola más importante de Estados Unidos. Entonces hay un montón de historias de migración, de chinos, de jindos, de rusos, de alemanes, holandeses, americanos, nosotros mismos que venimos de diferentes estados, inclusive también hay historias de italianos, cómo fue que se fueron acercando desde allá de lo que viene Santa Rosalía, desde Vallarta, Mazatlán, luego llegan aquí a San Felipe y creamos toda esta mezcolanza. Pero la cosa es que hay que escarbarle, pues estamos ahí de ociosos y que quieren que todo se los diga el Facebook, pues no, así como. Oye, invítanos a escuchar tu programa de radio. Si quieren escuchar mi programa de radio, es todos los lunes a las 9 de la noche por el 910 de AM Radio Mexicana. También me pueden encontrar ahí a través de la fanpage La Hora del Espanto, y si no quieren la fanpage se pueden ir a la página del Facebook, que es La Hora del Espanto VIP. Y ahí tengo artículos que se me publican en Hechos y Opiniones, en lo que viene siendo La Voz de la Frontera, más segmentos del Libro Negro, que por ahí sigue funcionando y que ya va a salir el número 2 en octubre, para que no se vayan así de que, ay, me voy a ver a Anabel y eso. Vean el libro, ¿no? No, el estreno de It, el payaso. Pues sí, pero... eso no. Vámonos con la como historia. los Transformers, que ya uno se duerme mirando la película. Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que me transporto, no sé si te pasa a ti, Alma. A mí me encantan todas estas historias, no nada más por la historia en sí, sino que es la historia de mi Mexicali, de todo lo que nos cuentas, pues vamos reeducándonos en todo esto que existe, ¿no? Y que realmente pues debemos de estar un poquito más enterados de todo ello, y ¿por qué no? Bueno, pues muchísimas gracias. Si les gustó el programa, recuerde compartir su programa Saber Ser, es en vivo de 6 a 7 cada miércoles, pero lo pueden compartir por todas las redes sociales, se sube a YouTube. Me pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas, comentarios a través de psicóloga Yolanda Silva Bastidas, ahí estamos en Facebook. Pues con muchísimo gusto, pues para contestarle todas aquellas dudas que quieran, ¿no? Y seguimos creciendo y seguimos pues haciendo muchos cambios, ¿no? Pues todo para ustedes, así que vamos a tener a Che Juan cada miércoles, cada dos quincenas, porque el próximo miércoles tenemos también temas muy interesantes y nos va a acompañar la psicóloga también Liliana Plumera con temas de desarrollo neurológico infantil. Hay que enterarnos de todo. Y bueno, pues recuerdo un saludo muy afectuoso a mis papás que se encuentran en Ensenada, que son los mejores abuelitos que les pudieron haber tocado a mis hijos, a los abuelos, a todos los abuelitos que nos están viendo y a todas esas personas que están en esta etapa tan maravillosa de la vejez. Un honor y una honra a todos ustedes que se merecen y realmente siéntense valiosos, dichosos de estar viviendo en estos años y haber vivido toda la vida que hasta ahorita pues han vivido, pero vívanla con calidad. Mi nombre es psicóloga Yolanda Silva, un placer haber estado con ustedes. Dios me los bendiga, nos vemos el próximo miércoles.